Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine sobre vuestros corazones y vuestra mente se mantenga enfocada en los pensamientos que el Señor quiere que tengamos en nuestra mente. Que el Señor pueda concederles mucha de su presencia y más de su Espíritu Santo, para que cada día ustedes disfruten de la vida que el Señor nos ha prometido que vivamos, porque Él quiere que vivamos una vida de abundancia y no una vida de quejas, de tristezas, de maldición, de muerte. No, Él quiere que vivamos una vida de abundancia, porque lo que Él ha hecho por nosotros es magnífico. Padre amado, en el nombre de Jesús te suplicamos que esa vida que alcanzó nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio pueda ser transmitida a cada uno de nosotros de una forma diaria. Señor, que diariamente recibamos nueva gracia para que en todo seamos prosperados, Señor, tanto en nuestra alma como también en nuestro cuerpo, en nuestros negocios, en nuestro trabajo y en nuestra vida familiar. Te lo pedimos y te suplicamos. Y también queremos rogarte, Señor, que la palabra que hoy vamos a compartir pueda ser de bendición para nuestros amados hermanos, y también te rogamos que cada uno de ellos puedan tener un corazón, pero con una buena tierra para recibir esa simiente y que pueda dar el fruto que tú quieres que dé en cada uno, Señor. Te lo agradecemos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Este día vamos a ver juntos el tema el Hijo superior a Moisés. En el primer capítulo y en el segundo capítulo de Hebreos vimos la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Pero en este capítulo número 3, el propio escritor de Hebreos lo coloca como superior a Moisés. Y en ese capítulo 1 y 2 vemos que la propia palabra aquí en el versículo dice, en el versículo 6 del capítulo 1, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, cuando Él vino a esta tierra en su primera venida, a pesar de que Él se hizo hombre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, los propios ángeles, a pesar de ver su humanidad y de admirar el humilde corazón de nuestro Señor, ellos podían también reconocer su divinidad. Ellos no tenían ninguna confusión entre las dos naturalezas que estaban ahí. Estaba el cuerpo humano, pero también estaba la naturaleza divina dentro de ese cuerpo. Por eso es que el Señor ordena, le adoren todos los ángeles. ¿Le van a adorar a quién? Al Señor. Adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien, pero en este capítulo número 3 de Hebreos, el escritor está resaltando la superioridad del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre Moisés. Probablemente el líder más recordado, más amado y más considerado en alta estima para el pueblo de Israel, porque fue a través de Moisés que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y no hay duda que fue un líder maravilloso que el Señor levantó, pero en todo momento no podemos olvidar que a pesar de ese liderazgo que había en Moisés, él era un hombre pecador. O sea, nuestro Señor Jesucristo también vino a salvarlo a él. Ya en ese aspecto podemos ver su superioridad. Pero es algo interesante también cuando consideramos el nombre o el significado del nombre de Moisés, que quiere decir salvado de las aguas.
Lo leemos en Éxodo capítulo 2, verso número 10, cuando la propia hija de Faraón le coloca ese nombre, le colocó Moisés, dice, porque lo salvé o lo saqué de las aguas. David estaba ahí porque había una orden de Faraón para destruir, para matar a todos los varones que nacieran, pero ahí la hija de Faraón lo salvó y se llamó salvado de las aguas. Y otra vez, colocando en paralelo a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, su nombre quiere decir Jesús, en su humanidad, Salvador. O sea que hasta en su humanidad, Él fue superior a Moisés, porque Él nació sin pecado y murió por los pecadores. O sea, el que salva, el que rescata, es superior al que es rescatado. Moisés también, sin duda, no, eso no lo podemos poner en tela de juicio, porque sin duda él también estaba en la misma condición de todos los hijos de Adán como pecadores, y él también necesitó del Redentor, el Hijo de Dios, su Salvador. Así como hubo una salvación de aquellas aguas cuando él tenía aproximadamente 3 meses, que eran prácticamente el lugar de su muerte, así también hay un río del enemigo en este mundo de iniquidad que el Señor también nos salva. Él nos salva del pecado y es nuestro Salvador. Y quisiera mencionar algo sobre este aspecto, porque los judíos y rabinos hasta el día de hoy, yo he oído a algunos de ellos, que ellos no aceptan a Jesús como su Mesías, como el Mesías esperado. Para ellos es un engañador. Imagínense qué tristeza. Pero una de las razones que ellos dan y por la cual ellos no aceptan a Jesús como el Mesías es porque ellos dicen que Dios sí habló a Moisés. Moisés sí oyó la voz de Dios, pero a Jesús no le habló el Señor. Bueno, nosotros tenemos versículos en el Nuevo Testamento donde queda claro, en su bautismo, por ejemplo, en la transfiguración, otra vez, y que el Señor habló a su Hijo y había una comunicación constante. Pero no es eso, no serían ni esos versículos los que deberíamos de tomar como base para demostrar que él oyó la voz de Dios. De hecho, él no tenía que dar un testimonio al pueblo de que él estaba oyendo la voz de Dios, porque él era Dios en carne. Debido a la incredulidad del pueblo, ellos no pudieron ver en Jesucristo Dios hecho carne, revelado como un hombre y hablando al pueblo. Por eso es que también en este capítulo número 3 de Hebreos encontramos 2 veces que dice en el verso 7, por ejemplo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza, la incredulidad, el pecado, la desobediencia endurece el corazón. Dios puede estar hablándonos, como hoy Dios podría, y yo creo que Dios está hablándonos hoy también a través de otro vaso. Pero va a depender del corazón de cada uno de nosotros para recibir esa palabra, no de los hombres, sino de parte de Dios. Y ellos sí oyeron la voz del Señor, y por eso Pablo les dice aquí, hasta en el capítulo número 4, donde se refiere específicamente al reposo, al 7º día, diciéndoles que algunos de ellos no recibieron aún ese reposo porque no oyeron la voz y no creyeron, no la recibieron. Otra vez en el verso número 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, endurecer el corazón cuando oímos la voz de Dios es un prejuicio eterno para cualquier persona. De hecho, también se menciona en el capítulo 4, verso 7, es la tercera vez aquí, dice, otra vez determina un día, hoy, cada vez que el Señor nos habla es hoy,
diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el Señor lo que está diciendo puede hablarnos cada día, ¿verdad? Él puede hacerlo no solamente a través de Moisés, sino puede ser a través de otra persona, de otro instrumento, y también a través de medios naturales. Él puede hacerlo, es decir, directamente también a nuestros propios corazones. Pero la clave está en que podamos obedecer y creer en esa palabra. Y claramente vemos también aquí al principio del libro de Hebreos, en el capítulo número 1, verso 1 y 2, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, los postreros días son considerados desde los días de la primera venida del Señor, imagínense. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, él no tenía por qué oír la voz de Dios, ¿verdad?, para darles testimonio al pueblo, ¿verdad? Ellos querían que también él como Moisés se pusiera ahí y que el Señor hablara poderosamente. Y él lo hizo. Él lo hizo. Dice que la gente que estaba en su bautismo oyeron un trueno poderoso, y después ya privadamente en el monte de la transfiguración. Pero no es ese el punto otra vez, porque era Dios en carne hablando a través de su Hijo a la humanidad. Y dice ahí que Él fue constituido heredero de todo. Obviamente, si es el heredero, es el Hijo y es el dueño. Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo, un siervo fiel, pero él es hijo. Por eso la superioridad nuevamente allí es revelada. Entonces, bien dice aquí, aquí vamos juntos a considerar ahí, en el capítulo 3, vamos a ir juntos al versículo número 1 y vamos a leer hasta el verso número 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el Hijo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, o el que la instituyó, ¿verdad?, o la levantó. Muy bien, entonces vamos a ver varios detalles aquí en relación a estos 3 versículos, pero primero queremos considerar esa palabra del verso, o esa frase del versículo número 3, donde dice, porque de tanto mayor gloria. Aquí hay algo superlativo, ¿verdad?, que el escritor quiere transmitir a cada uno de nosotros para que veamos esa superioridad. No porque hay una competencia, no puede existir una competencia entre Dios, es el Señor, y Moisés. Moisés diría, señores, por favor, si Él estuviera presente, ¿cómo hacen eso? Él es el Señor, mi Señor, ¿verdad? Pero el problema no está en Moisés, el problema está en el pueblo que hasta el día de hoy lo considera como el más grande de los profetas para ellos. Entonces, ahí hay una lucha. Por eso es que el escritor les escribe a los hebreos para hablarles de tal manera. Él dijo, fue fiel, pero fue como un siervo. Pero él dice, es tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el Hijo. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque Él es el creador de Moisés y el que instituyó la casa, ¿verdad? Él es el creador. Bien, vemos también como claramente dice ahí en el verso número 2 del capítulo 1 de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y escuche, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo no es una criatura, como ya lo mencionamos, Él es Dios mismo, Dios hecho
carne. Fue a través del Hijo, como leemos en Génesis 1:1, Proverbios 8, capítulo 9, 8 y capítulo 9 también, y como leemos en Juan, capítulo 1, verso 1, versículo 14, versículo número 10, donde dice que Él creó todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por Él. O sea, desde ningún punto de vista se deja ahí suelto o suelta la idea de que Él es el creador. No, se deja asentado, se deja afirmado que Él es el creador de Moisés y también de la casa. Bien dice, ¿qué casa? Bueno, veamos aquí, comenzando en Números, capítulo número 12, se está hablando ahí de Moisés, de su humildad, de su mansedumbre principalmente, pero dice también aquí, se menciona la casa, dice, y es Dios mismo. Capítulo 12, verso 7, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fue el Señor que dijo esto, dando testimonio delante de María, su hermana, y de Aarón, que habían hablado mal de Moisés. Y Él está diciendo ahora, ustedes deben dejar de criticar a mi siervo Moisés, porque Él es fiel en toda mi casa. El testimonio divino, entonces, es que como aquí en hebreo dice, como siervo, Él fue fiel en la casa de Dios. Y aquí en el capítulo 3 de Hebreos, nuevamente se menciona esto del verso 3 al verso 6, pueden verlo conmigo, donde dice, porque de tanto mayor gloria de Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, Cristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, es Él, como leímos aquí en Hebreos 1:2, al final, Él es el creador de todo el universo. Él es Dios. Entonces, dice en el verso 5, y Moisés a la verdad, dice, o sea, Él no está, el escritor aquí, quitándole algún mérito a Moisés, de ninguna manera. Él hizo un trabajo fiel. Él cumplió con lo que Dios le dijo. Y dice aquí, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, refiriéndose a lo que Dios dijo allá en Números capítulo 12, verso 7. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, él estaba dando un ejemplo, como la propia escritura dice, que él habló del profeta que vendría, Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ah, qué interesante. Esto aquí nos muestra que de quién está compuesta la casa de Dios, o por quiénes, digámoslo de esta manera, porque es plural. Casa es singular, pero es un edificio compuesto de muchos cómodos, de muchos apartamentos, como el Señor dijo en Juan 14:1, que en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Otra vez ahí, la casa de Dios es la casa del Padre y es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando está hablando de la casa de Dios, está hablando de la casa, de la morada, de la residencia, del palacio, digámoslo así, de los creyentes. No es de cualquier persona. La casa de Dios está formada por creyentes. O sea, como dice aquí en el capítulo 2 y en el verso 16 de Hebreos, porque ciertamente no socorrió el Señor a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él socorrió a los hombres caídos, a los hombres pecadores. Primero, si es descendencia de Abraham, está hablando que es la humanidad. Pero dice otra cosa muy importante. No solo está hablando de hombres, sino está hablando de hombres de fe. Porque como dice la Escritura, no de todos es la fe. La propia Escritura también dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Pero ¿por qué no se salvan todos? Porque es necesario la fe. O sea, ya el hecho de ser humanos ya nos garantiza, ¿verdad?, un primer paso para poder ser salvos. El Señor vino a redimir a los hombres pecadores, pero es necesario creer. Entonces, cuando está hablando de la casa del Señor y de la descendencia de Abraham, está hablando de hombres y mujeres de fe. Porque la propia Escritura dice en Romanos capítulo 9, en el verso, vamos juntos ahí, en el verso número 6, Romanos 9, en el verso 6 a la mitad. Quiero comenzar leyendo la segunda parte. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que estoy tratando de decirles es que no es una cuestión de descendencia natural la que nos hace los indicados de recibir esa salvación. No todo el que desciende de Israel es israelita, porque para realmente ser un verdadero israelita es necesario ser un hombre de fe como Israel, como Jacob. Por eso, en la primera parte de ese versículo 6 de Romanos 9, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Se dan cuenta por qué quise leerlo así? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, el escritor aquí, que es nuevamente Pablo, está dando por hecho que no es una cuestión de ser israelita o de alguna de las tribus que ya nos garantiza tener la salvación. No, señores, es necesario que tanto ellos como los gentiles que después fueron incluidos para ser parte del cuerpo, es el misterio que el Señor reveló a través del apóstol Pablo, ambos deben de manifestar fe al oír la palabra. Por eso dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no falla, pero tanto judío como gentil necesitan manifestar o revelar su fe, creer con todo su corazón. De hecho, esa casa de Dios, como leemos allí en Pedro, dice en primera de Pedro capítulo 1, en el verso número 2, capítulo 2, versículo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, a Cristo, y así es, Él es la roca, ¿verdad? Piedra viva. Un judío, hasta el día de hoy, rechazado por su propio pueblo. Pero nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos a Él, porque Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice algo en el verso 5. Vosotros también, los creyentes, judíos y gentiles, judíos primeramente y gentiles después, como piedras vivas. Nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque formamos parte de la casa de Dios. Sed edificados como casa espiritual. ¿Se dan cuenta que no está hablando de una casa natural, de una descendencia natural, sino de una casa espiritual? Por eso el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice la Escritura, Juan capítulo 2, que Él estaba hablando del templo de su cuerpo. O sea, de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Pero es un símbolo de lo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y dice, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, regresando a Romanos, dice entonces que la palabra de Dios no falló. Ella dio el mensaje preciosísimo. Pero luego dice aquí en el verso número 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí otra vez el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Sobre que él vino a socorrer, Cristo, la descendencia de Abraham. Pero luego dice, no por ser descendencia de Abraham son todos hijos. O sea, no es a todos tampoco, aquí está claro. Sino en Isaac te será llamada descendencia.
En Isaac te será llamada descendencia. Es el hijo de promesa. Son aquellos que son engendrados por la promesa que viene a través de la fe. Y luego dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No es la descendencia. No porque yo sea de determinada tribu, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces está claro que Romanos 9, verso número 8, se refiere, es el, digámoslo así, el pasaje paralelo y que debe acompañar el entendimiento del capítulo 2 y verso número 16 de Hebreos, donde dice que él socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué descendencia? La descendencia de fe. Muy bien. Ahora, y aquí en Romanos, aprovechando que estoy aquí en Romanos 9, dice algo muy importante, porque mencionábamos que el Hijo es superior a Moisés, ¿eh? Antes se me escape este pensamiento que es muy importante. Es superior a Moisés, ¿por qué razón? Porque es su creador, su Dios. Y aquí en Romanos 9, en el verso número 5, lo dice claramente. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? O sea, aquí está hablando, verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, verso 1, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Por la conversión de sus paisanos, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, y no fue recibido, vino Cristo. Ahora escuchen, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Captaron? ¿Qué dice ahí? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí está bien claro que Pablo reconocía y predicaba que Cristo es Dios mismo. Entonces, como alguien me preguntaba, entonces como hombre fue hecho menor que los ángeles, sin duda. Jesús vino y se humilló, se despojó de toda su gloria. Es la doctrina del vaciarse, la kenosis en griego, ¿verdad? Pero eso solo único que vino a dar fue a resaltar la humildad y el carácter maravilloso de nuestro Dios, que no tiene ningún problema en tomar el lugar más bajo para venir a salvar al menor de nosotros. Amén. Con razón, cuando Él nació, dice que los ángeles dijeron, registrado está en Lucas 2, verso 11, que os ha nacido hoy el Cristo, Jesús, el Cristo que es el Señor, dice. Es el Señor de todas las cosas, obviamente, el Señor de Moisés, el creador del universo. Amén. Ahora, cuando estamos hablando de que es por la promesa, hijos según la promesa, estamos todavía en la casa de Dios, es porque es necesaria una intervención sobrenatural. El hijo de promesa, ¿verdad?, no vino solamente porque Abraham y Sara eran físicamente capaces de engendrar y concebir, ¿verdad? De hecho, Sara era estéril y a pesar de que tuvo un tiempo en que tuvo la costumbre de las mujeres, pero dice que llegó también el tiempo cuando ya no tuvo más esa costumbre, o sea, su menstruación, entonces ya no había ni siquiera para ella ninguna esperanza, y también para Abraham. Abraham sí era fértil, ¿verdad? Pero era de ellos dos que venía el hijo de la promesa, pero no vino únicamente para ellos, ¿verdad?, por la intervención humana. No era suficiente. Digo, no es posible. Tenía que venir una intervención divina. Cuando Él apareció, les dijo, ahora sí es el tiempo y va a nacer. Por la palabra de Dios, el hijo de promesa nació. Tanto que Abraham al principio se rió, Sara también se rió, y el Señor les pregunta, ¿por qué se están riendo? Ellos ya no sabían ni qué hacer, pero no podían creer que algo así subiera a suceder. Es exactamente para mostrarnos a nosotros que los hijos que son parte de esa casa de Dios, que son judíos y gentiles, ellos nacen por una intervención sobrenatural.
Como sucedió con María, como ella dio a luz también a Jesús por una intervención natural. Ella es un tipo de aquellos que reciben a Cristo en sus corazones. Y como sucede con todos los hombres de fe. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3 al 5, te es necesario nacer de nuevo. O sea, no interesa a ti, tú eres un judío. Si no naces de nuevo, no eres parte de la casa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el Señor, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? No tiene nada que ver con nada natural, sino con una intervención sobrenatural, que no naciere de agua y del Espíritu. Como ya lo expliqué en otras predicaciones, el agua no fala ahí en ese momento de la palabra. Sí, el agua también es una figura de la palabra que nos lava, pero no, cuando nosotros oímos la palabra viene la fe, ¿verdad? Pero si nosotros no oímos y no nos arrepentimos, no hay perdón. Aquí habla, como ya mencionamos, no quiero tomar más tiempo, pero Juan menciona eso. Yo vine bautizando en agua para arrepentimiento. Él vino a preparar. El camino del Señor se prepara en todo ser humano, sea judío o gentil, a través del arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento y el Espíritu Santo. Pero hay un mensaje que eso queda bien claro y ustedes lo pueden oír. Entonces, es a través de esa intervención, como el propio escritor del Evangelio de Juan dice, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, capítulo 1, verso 12 y 13, dice, les dio potestad, o sea, poder, porque es algo sobrenatural, para ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de carne, voluntad de varón o voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Entonces hay algo sobrenatural. Esos son los hijos de Abraham, judíos y gentiles, con la fe en Jesucristo. La fe. Con razón, cuando llegamos a Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, se está hablando a las personas del pasado, refiriéndose a ellas. Pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra, es logos en griego, y esa palabra logos es la misma palabra usada, y logos no tiene nada que ver con letra muerta, ¿verdad? A pesar de que es tratado, es lo escrito también, pero es usada para referirse al Hijo de Dios. Y el verbo es el logos, la palabra viva de Dios. Y aquí dice, no les aprovechó el oír la palabra logos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, viendo otras versiones de la Escritura, tanto en otros idiomas, encontramos que lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, las buenas noticias, como a ellos. O sea, todos tuvieron la oportunidad de oír la palabra, pero no les aprovechó la palabra porque cuando lo oían no la recibieron con fe, dice. No es que no estuvieran acompañados con los que estaban con fe. Bueno, de hecho también da un sentido. Pero es que nosotros cuando oímos la palabra, es verdad, la palabra produce fe, como dice Romanos 10:10, por oír la palabra viene la fe. Sí, pero escuchen, no es solamente ya automático. El Señor puede hablarle a alguien y alguien puede endurecerse. Por eso dice aquí en el capítulo 3, verso 7 y verso 15, y capítulo 4, verso 7 de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque sí puede existir que una persona puede oír y puede admirarse y puede decir, pero realmente esto es como Félix, cuando estaba oyendo a Pablo. Dice que él y yo sé que crees, Félix, y ahí Pablo hablándole para que se convirtiera ese gobernador, pero él no quiso. Y dice, en otra ocasión te oiré. Infelizmente perdió su oportunidad porque endureció su corazón. ¿Debido a qué? A su posición, al dinero, a la alta sociedad, que para él era más importante, como también lo fue para Pilatos. Entonces es necesario que la fe esté ahí involucrada, porque de otra manera
estamos totalmente perdidos. Romanos 10, 17, y si quieren acompañarme, allí es un pasaje conocidísimo por todos nosotros. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, o sea, es necesario oír y ahí puede venir la fe, pero la fe va a brotar también de un corazón preparado. Hay personas que no están preparadas en sus corazones. ¿Por qué? Porque están con sus ojos y con su corazón más en las cosas de esta vida, y entonces otro va a creer porque ya está cansado. El Señor va a ser encontrado por los necesitados y por los pobres, pero otros no lo van a buscar. Algunos lo van a buscar ya antes de morirse, y eso es triste, muy, muy triste. Como dice en Gálatas también, capítulo número 3 y versículo número 2. Gálatas 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibisteis? Le está hablando a los Gálatas, que eran gentiles, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? No solo para creer, para ser salvo, también recibir el Espíritu es por fe, no por estar guardando las obras de la ley. O sea, no es por una religiosidad que Dios me va a bendecir con el don del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. No. Ni alguien va a nacer por la obra del Espíritu Santo si no tiene fe. Y así es también para recibir la llenura del Espíritu, es por fe, no por obras. Entonces Pablo nuevamente aquí en Gálatas lo resalta, y también en Primera de Tesalonicenses capítulo número 2 y en el versículo número 3 él vuelve a mencionar algo de esto. Capítulo 2 verso número 3, porque dice, vamos a ver, 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, fíjense, era Pablo predicando, probablemente Bernabé en aquella época, la recibisteis no como palabra de hombres. Es otra vez lo que estamos diciendo, no importa quién esté hablando, no la hagamos como palabra humana, sino del Señor, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra de vida va a actuar entonces en los creyentes. El pueblo de Dios es 100% creyente, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios. Bien, dice también la Escritura en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia que nos hace justos. Él murió y resucitó para justificarnos, murió por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, y Él resucitó para nuestra justificación. Esa justicia es por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es la que nos justifica, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por los medios de la fe en su sangre. Otra vez la fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, es la fe la que nos justifica, es la fe la que quita toda jactancia, quita todo orgullo, deja a un lado cualquier tipo de religiosidad y nos introduce a ser parte de la casa de Dios. Muy bien. Entonces, por último, vamos a ver que cuando está hablando de la ley, aquí en Hebreos capítulo número 3, la ley se impone, ¿verdad? Porque ella establece lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es santo. La ley no es mala, de todo lo contrario. Fue dada por el Señor y tiene un objetivo principal.
Pero la gracia de Dios, digamos así, se sobrepasa la ley. Es la gracia de Dios la que cumple la ley. Es la gracia de Dios derramada sobre los hombres que hace que la ley nos mire a nosotros como aceptables, porque a través de Jesucristo que somos aceptables, somos aceptados o aceptables a través del amado, como dice la Escritura en Efesios, ¿verdad? Capítulo 1, verso 6. Entonces, leemos nosotros en Juan capítulo 1, verso, vamos ahí juntos, Juan 1, versículo número 17. Ahí dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense ustedes, este pasaje es muy importante. Pero entonces, la ley fue dada por Moisés. El propósito, hay varias razones de por qué la ley fue dada, pero el propósito principal de la ley fue revelarnos que todos los hombres, judíos y gentiles, somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, ¿verdad? Es exactamente como se lee en Gálatas, para que ustedes lo tengan ahí en sus notas. Gálatas capítulo 3 y en el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro cuidador para llevarnos a Cristo. O sea, primero la ley dice, eres un pecador porque no vas a cumplir esto y estos mandamientos, no los has cumplido y nunca los vas a cumplir. Entonces lo lleva a Cristo. Si Él se acoge, si Él se esconde en Cristo, ahí está la clave. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces la ley comienza a ser escrita en nuestros corazones. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La ley, podemos decir también que es el espejo por lo cual podemos ver todos nosotros como hombres, nos podemos ver ahí como pecadores. Cuando nos vemos en la ley, vemos nuestro pecado. Resalta el pecado, como Pablo así lo entendió y él mismo lo proclamó sin ningún tipo de vergüenza, porque es la realidad no de él, sino de todo ser humano. Dice aquí en Romanos 7, del verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ella es buena, pura y santa, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley vino a decir esto, no esto, ¿verdad? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Entonces, sigamos leyendo hasta el 9, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, debido a la santidad de la ley, hizo resaltar el pecado en mí y nosotros morimos. O sea, la ley vino a resaltar el pecado, vino a resaltar la condición de que todos somos pecadores, como dice en el verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, otra vez, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, la ley vino para mostrarte a cada uno de nosotros como hombres que somos pecadores. Si no, nadie va a aceptar que es un pecador y nadie va a ver su necesidad de correr al Redentor. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. O sea, la ley, uno de los objetivos de la ley principal, podemos decir así, es venir a resaltar la pecaminosidad del ser humano. Todo ser humano que reconoce su pecado, entonces va a correr al Señor. Y lo vemos, la ley entonces, de esta manera, se despierta la conciencia de pecado en el hombre y despierta también la necesidad de un redentor. En Juan capítulo número 7, el Señor hablando con los judíos les dice estas palabras. Vean ustedes qué importante es esto.
capítulo 7, verso 19. No os dio Moisés la ley por Moisés fue dada, y ninguno de vosotros cumple la ley. O sea, es una pregunta, ¿verdad? No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? O sea, está diciendo, ¿alguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O sea, está diciendo como que ellos sí la cumplían, pero porque es una pregunta, pero no es así. Lo que está diciendo es que ellos no estaban cumpliendo la ley. Ellos pretendían cumplir la ley, pero lo que estaban haciendo es violando la ley con sus actos. Por eso les dice, ¿por qué procuráis matarme? O sea, esto que vamos a leer ahora aquí es una prueba de que el pueblo del Señor y los líderes religiosos no cumplían y no cumplen hasta el día de hoy la ley. Pueden esforzarse, pero no cumplen la ley. Porque dice aquí en el verso número 20, respondiendo la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Verso 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Vean ustedes cómo no guardaban la ley. Ellos decían guardarla, pero la violaban. No porque sea de Moisés la circuncisión, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, ellos para guardar la ley, violaban la ley. Porque en el día de reposo no se debería de hacer ninguna obra. Pero ellos, como ese día llegaba el octavo día para circuncidar, entonces circuncidaba en el octavo día. O sea, ellos creían que era bueno hacerlo porque era el cumplimiento de la ley. Entonces su interpretación les daba la libertad de poder circuncidar también el día sábado. Pero luego dice en el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, Cristo no les criticó eso, pero sí creyó que ellos estaban haciendo algo que violaban la ley. Tampoco estaba señalándolos. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, porque el día llegó, el octavo día, para circuncidar al niño, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Si a través de la circuncisión ustedes piensan que están haciendo el bien y cumpliendo la ley, ¿no creen que sanando a un hombre totalmente en el día de reposo estamos cumpliendo la ley? Entonces, esto prueba que ellos no cumplían la ley. De hecho, dice la Escritura, hablando de los líderes en Lucas capítulo número 22. Fíjense ustedes, porque dice, ¿y quién te procura matarte? Tienes demonio, dicen ellos, ¿verdad? Pero dice aquí en Lucas 22, en el verso... Dice, verso 1 y 2, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas, los doctores de la ley, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. O sea, ellos ya estaban violando la ley, que iban a matar a un hombre sin que él fuera culpable. Estaban violando la ley. O sea, en otras palabras, cuando el Señor les dice claramente, no os dio Moisés la ley, ninguno de vosotros cumple la ley. Era a pesar de que era una pregunta, era también una aseveración de que ellos no estaban cumpliendo la ley. Entonces, la ley fue dada por Moisés y todos, hombres en general, judíos y gentiles, somos inútiles para cumplir la ley debido a nuestra incapacidad carnal, porque como hombres, como carne, estamos vendidos al pecado. Por tanto, necesitamos con urgencia a un Salvador. Entonces, volviendo otra vez a Juan capítulo 1, verso 17, dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí es la parte principal de este pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 4 o hasta el 6, donde está hablando de la superioridad del Hijo.
Moisés solo fue un instrumento usado, un siervo, para dar a conocer la ley, para decirles, miren, señores, aquí está el espejo, mírense por favor, pero yo les digo, va a venir un profeta que el Señor va a levantar, a él deben oír, y aquel que no oiga esas palabras, el Señor les va a reprender por eso. Si no le van a oír esas palabras, Él les va a pedir cuentas, es la palabra que les dice, Él les va a pedir cuentas. Entonces vino el Hijo y obviamente les habló la palabra. La ley es solamente tipifica la realidad, pero la realidad viene por Jesucristo. Es el evangelio que Jesucristo predicó, que comunica de una forma eficaz la realidad del poder desde lo alto. Por eso es que leemos allí en Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice. ¿Por qué? Porque es el llamamiento de los cielos. El Señor nos está llamando a entrar a los cielos por fe en Jesucristo, no por el cumplimiento de la ley. Ahora, Cristo no vino a menospreciar la ley. En Mateo 5:17 Él dejó bien claro que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a anularla. Él vino a cumplirla. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo y Él entra en nuestros corazones, ya no hay más acusación de la ley. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que encontramos aquí en el libro de Hebreos. Entonces, la ley fue una figura, un tipo de la realidad. Ella es la sombra, como dice Colosenses 2:17, pero el cuerpo es de Cristo. El que da la sombra es el cuerpo. La ley es solo la sombra. El evangelio de Jesucristo es la substancia de la vida indisoluble. Y en Juan leímos 1:17, la ley fue dada por Moisés, pero en el verso 16 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué precioso eso. Antes del verso 17, al hablar de la ley, está hablando de la plenitud de Cristo, del Hijo de Dios, ¿verdad? El verbo de Dios, que está hablando en el verso 14 de Juan 1. Allí dice, de su plenitud tomamos todos. Él es suficientemente grande para darnos a cada uno de su gracia, y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, dice. Esto es muy, muy importante. Significa que los creyentes reciben constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Ese es el sentido que es transmitido a través del propio griego de este pasaje de Juan capítulo 1, verso 16. Y todos de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, dice. Ese adverbio ahí, sobre, lo que está haciendo es que el Señor nos da su gracia, como aquí estamos leyendo, es constante. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, dice. Entonces, Él nos da, cuando nosotros creemos en Él, Él nos da su gracia, ¿verdad? Y nosotros creemos, pero a veces o pasa el tiempo, un día, 2 días, lo que sea, y esa gracia puede comenzar a desvanecerse en nuestros corazones. Por eso es que también aquí en Romanos nos dice que tenemos que retener firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque la gracia es dada, pero luego dice gracia sobre gracia. Eso quiere decir que cuando esa gracia está ahí y nosotros ya la experimentamos, viene otra. Viene otra, y eso significa que toma el lugar de la gracia que la otra dejó, pero la otra permanece. Y después viene otra experiencia en nuestras vidas y nosotros necesitamos nuevamente de gracia. Ahí hay más gracia, porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. O sea, a pesar que pudo haber existido un cierto desvanecimiento, ese favor inmerecido que es la gracia de Dios en Cristo llega para fortalecer la otra y la otra y la otra. O sea, por Jesucristo tenemos a disposición el poder de los cielos y la capacidad divina para alcanzar su plenitud. En otras palabras, podemos decir que tenemos el suministro inagotable de la gracia. Un suministro, o sea, podemos ir a la gasolinera de la gracia. Cuando ya se nos está acabando, vamos a decir 200 quetzales por favor de gracia. Y siempre va a haber, y esa gracia es gratuita a través
de la fe. Es un suministro inagotable de gracia, un flujo, en otras palabras, un flujo ilimitado de ella a través de Jesucristo. Pues entonces ustedes pueden ver así y hacer una comparación cuando dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es que es a través del Hijo que nosotros recibimos la capacidad y la fuerza para luchar en esta vida y vencer los ataques de la carne, del mundo y de Satanás y llegar a la gloria de donde Cristo Jesús nos espera y donde Él entró por nosotros como precursor. De tal manera que el Hijo nos trajo la realidad. ¿Entienden? La ley es un tipo, una figura de la realidad, del ideal divino. No matarás, no hurtarás, ¿verdad? De hecho, no es solamente una orden, sino también es una promesa. Las 10 palabras, las 10 promesas. No matarás, no hurtarás. O sea, no vivirás más de esa manera, pero es a través de la fe. Y eso no es el camino solo del Nuevo Testamento. No, es el método también del Antiguo Testamento, como leemos en Habacuc capítulo 2, verso 4, donde dice, y el justo por la fe vivirá. Y Romanos 1:17 lo dice, y el justo por la fe vivirá. No se cambió el sistema, no se anuló el método. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo era necesario que viviéramos por la fe. Entonces, el Hijo nos trajo la realidad de la ley y la capacidad para cumplirla. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Por eso encontramos en Hebreos capítulo 3, verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice, sí, aquí hay una condición, un sí condicional, sí retenemos. O sea, hay una parte muy importante que nosotros tenemos que cumplir y es retener firmemente. O sea, requiere de valor. Por eso es que de los valientes es el reino de los cielos. Ellos van a arrebatar el reino de los cielos. Los que son parte de esa casa se mantienen firmes hasta el fin en la confianza en Cristo y su gracia. Teníamos que mantener, por eso es gracia sobre gracia. Ese suprimento, ese suministro será inagotable cuando nosotros nos mantenemos firmes en la confianza. ¿Qué confianza? En Cristo cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió por nosotros y nosotros tenemos que vivir una novedad de vida. No quiere decir que vamos a vivir como nos caiga y ya Cristo lo hizo, no. Tenemos nosotros que vivir también de acuerdo a lo que la vida de Dios, alejándonos según lo que nosotros podemos, según nuestra capacidad, alejándonos de todo tipo de pecado y viviendo en la confianza, dice, tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. O sea, es en Él que tenemos que gloriarnos. Es en Él, en la obra nueva que Él hizo, que nosotros tenemos que gloriarnos. Por eso es que aquí en Hebreos capítulo 6 y en el verso número 18, dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, es Cristo, puesta delante de nosotros. Tenemos, para ser parte de esa casa de Dios, de ese pueblo de Dios, formado solo de creyentes, tenemos que asirnos, o sea, agarrarnos, de mantenernos firmes en la confianza de lo que Él hizo todo el tiempo. Si pecamos, arrepintámonos y vivamos a la luz de esa confianza y de gloriarnos en la esperanza. Dice, la cual, la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma. Nuestra esperanza en Él es nuestra firme ancla del alma. Como ya he mencionado en otra ocasión, esa ancla no está al fondo del mar. Nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar, pero el ancla de nuestra alma, nuestra esperanza, Cristo, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, está ahí arriba. Entonces, lo que hace un ancla es fijar, ¿verdad? La nave o el barco o la lanchita, la fija. Pero aquella ancla de allá arriba nos va a traer hacia allá. Por eso dice aquí en el verso número 20, donde Jesús entró por nosotros. Por eso dice, hermanos santos y amados
al llamamiento santo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, estamos siendo llamados para ir ahí arriba. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Eso quiere decir que Él fue el primero. Otros vienen ahora para entrar. Por eso tenemos que mantenernos firmes en la confianza de lo que Él hizo en su obra. Y también gloriándonos en la esperanza. Hay algo precioso que viene a pesar de que hay una realidad que todavía nos duele y nos entristece, pero vamos a conseguir. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, y eso revela sin duda su función de apóstol. Él fue enviado, ¿verdad? El Padre me envió, ahora yo os envío, dice en Juan 20:21. Él fue el enviado. También lo leemos en Juan 17:3. Él es el enviado de Dios, por eso es llamado el apóstol, pero aquí es únicamente llamado así como el apóstol o enviado o embajador. No es solamente un mensajero como un ángel, sino es el embajador de los cielos y como sumo sacerdote. O sea, él vino como un intercedor, sí, y para compadecerse de nosotros, porque Él es el sacerdote que se compadece, como dice en el verso 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso tomó nuestra naturaleza, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, el Señor te entiende, el Señor tiene misericordia de ti, el Señor quiere ayudarte. A pesar de que fallamos, Él nunca falló, pero Él quiere ayudarte porque entiende nuestras debilidades y Él quiere darnos toda la victoria que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 10, en el verso 21. Dice, y teniendo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, verso 20, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios hay un sacerdote. O sea, estos dos oficios, apóstol y sumo sacerdote, se revelan en un solo título, mediador. Tenemos un mediador que se compadece. Y termino aquí leyendo Hebreos capítulo 4, versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como ya lo vimos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es profesión? La fe. Retengamos la fe. La confesión es nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, otra vez aquí, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, y aquí es donde encontramos el lugar de fortaleza, donde recibimos la gracia sobre gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Que Dios les ayude a ustedes a aplicar estas verdades preciosas a nuestra vida para que vivamos en esa luz y en esa plenitud que el Señor quiere darnos y que en ningún momento estemos aceptando la condenación del diablo, aunque fallemos. Arrepintámonos y sigamos adelante porque el Señor está cerca y no podemos perder el premio, el gran galardón que hay para cada uno de nosotros que guardamos la fe hasta el final. Padre amado, bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos. Señor, que su fe se fortalezca cada día más, como Abraham que se fortalecía dando gloria a Dios. Que también nosotros, Señor, nos gloriemos hasta en las tribulaciones, porque es ahí cuando aprendemos, Señor, a depender completamente de ti. Bendice a mis hermanos, oh sumo sacerdote de los cielos, y danos de tu gracia sobre gracia cada día, Señor, porque la necesitamos. Amén. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo, y si Dios lo permite, seguiremos viendo este tema. Amén.